Hace un ratito les comentaba el tema que íbamos a charlar sobre los riesgos de adquirir un terreno sin escritura. Vamos a hablar del derecho de posesión. A ver, que levanten la mano quién lo ha escuchado nombrar, quién no. Si hay alguien con ese tema en este momento, me gustaría que preparen sus consultas para nuestro invitado, que como les dije recién, ya lo veo conectado. Así que le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, lo saludamos y no te preocupes que después retomamos las consultas. Hola Emiliano, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Te escucha bien? Bien, sí, se escucha perfecto. Bueno, Muchísimas gracias por sumarte de nuevo con nosotros, me encanta volver a recibirte en el programa. Y aparte hablar sobre este tema, a ver, tengo entendido que es quizás algo que mucha gente está empezando a optar ahora porque tiene sus facilidades, ¿no? Esto del derecho de posesión. Pero podemos arrancar contándole a la gente de qué se trata, qué es el derecho de posesión. bueno, la posesión en realidad es un tema que siempre fue muy difícil en el derecho, porque en Ujú. realidad es un hecho, no es un Bien, derecho, es el hecho de tener algo como si uno fuera el dueño. bien, Y bueno, y es muy importante, pero lo que vamos a hablar después, tiene dos elementos. El primero es que se llama el cuerpo, la parte física, material, es que es disponer de la cosa como materialmente. O sea, poder, si uno tiene un terreno o una casa, entra a la casa, tiene la llave, entra esa materialidad, es parte de la posesión. Y la bien, otra se llama la subjetiva, que es el ánimo de dueño, que en latín le dicen animus domini, que es la parte donde yo tengo esa cosa, pero no, por ejemplo, como tenedor, que el tenedor es la persona que, por ejemplo, el inquilino, el que tiene la cosa, pero reconoce que otro se la dio y la tiene porque otro se la dio. En el caso del poseedor no reconoce a alguien superior, sino que lo tiene como si fuera el dueño. Por eso se dice que uno tiene ánimo de dueño. bien. Entonces, Ánimo de dueño. claro, ese hecho de la posesión, de yo tener algo como si fuera el dueño y manejarme ante todo el mundo como si yo fuera el dueño, eso es lo que genera la posesión y el derecho a esa situación le da una protección, que es lo que se llama derecho posesorio. Eh, Ese derecho se puede ceder y eso es lo que compran muchas veces. La situación, de hecho, de una persona que por alguna situación empezó a poseer ese terreno, hay distintas situaciones, una posesión simple, donde alguien algún día lo agarró y nunca nadie apareció y empezó a ser poseedor, o hay situaciones donde se lo compraron a alguien, o donde compraron pero nunca se pudo escriturar por alguna razón y tienen la posesión. Son múltiples razones por las cuales uno puede entrar a ser poseedor. El tema es que cuando uno es poseedor ya tiene la protección legal frente a terceros, ¿no? Bien, pero me imagino que, bueno, lógicamente lo teníamos ahí como en el titular para contarle a la gente que se trata de que, como bien explicabas vos recién también, no hay escritura. Entonces, en ese sentido, si bien hay como una protección, que es lo que vos nos comentabas recién, ¿cuál sería ahí quizás la desventaja? Digo, porque si tenés tu escritura ya sabes que es tu casa, quizás, o un terreno que lo compraste y demás. Ahora, si lo adquiriste de esta otra manera y no tenés una escritura, ¿en qué te puede trabar? ¿Cuáles van a ser las desventajas en ese sentido? Bueno, el primer problema es que hay otra persona que es el titular, que es el dueño, ¿no? Que tiene la escritura. A veces el Estado, pero muchas veces un particular que tiene la escritura y que puede querer recuperar ese terreno. Entonces, Bien, es importante para esto, cuando uno compra una posesión, averiguar qué antigüedad tiene esa posesión. ¿Por qué? Porque el transcurso del tiempo hace que esa posesión se convierta en propiedad. Cuando una posesión tiene 20 años ujú, continuos, ininterrumpidos y ejercidos de manera pública, es decir, que todos tus vecinos, todos saben que vos sos el poseedor, esa posesión, cuando se cumplen 20 años, pasa a ser un derecho de propiedad. Obviamente hay que hacer un juicio para que se reconozca, pero el solo transcurso del tiempo hace que tengas la propiedad y que el dueño, aunque te inicie un juicio para recuperarlo, lo va a perder, porque vos podés probar que tenés esos 20 años. Entonces, o el sea primer que riesgo que puede tenés, pasar también, disculpa que te interrumpa, puede pasar también sin haber comprado esa propiedad, ¿no? Yo por el hecho de haber estado viviendo ahí, haberme hecho cargo,
de todos los gastos, de impuestos. Como decías vos recién, vecinos saben que estoy ahí. Pasó determinado tiempo, bueno, obviamente se cumplen esos requisitos, se afronta todo ese proceso y demás. Pasa a ser como mía, por ponerme de ejemplo, digo, paso a... Sí. Sí, exactamente, pasa a ser tuya. Ese derecho que se llama prescripción adquisitiva, viste, la prescripción es la adquisición o pérdida de un derecho porque pasa el tiempo. Por ejemplo, cuando vos tenés una deuda, prescribe. En este caso, Bien. la prescripción puede ser adquisitiva de que vos ganes un derecho por el tiempo. Esta prescripción adquisitiva se puede hacer como acción para vos poder tener tu escritura, tenés que probar a un juez que tenés 20 años, o como Ujú. defensa. Si el dueño te inicia un juicio, vos le opones como defensa, tengo 20 años y lo pruebo en el juicio, y puedes mantenerte en el terreno. Ese Bien, es solo el a partir primer de pie. 20 años, ¿no? 20 años hay una posesión más corta, pero es para casos muy particulares donde hay una escritura, por ejemplo, uno compró por Ujú. escritura, pero por alguna razón esa escritura tenía un defecto y no se pudo terminar de escribir. Entonces uno le hicieron la escritura, le hicieron la entrega de la posesión, es de buena fe y son 10 años, pero es muy pocos casos. Bien. Eh, Generalmente No suele darse tan sí, pasa a veces usualmente. que hay estafas inmobiliarias y entonces y el escribano está metido y hace una escritura con un poder trucho. Tengo casos yo en el estudio, pero son muy pocos. Claro. Eh, Emiliano, y con respecto a esto de la posesión, ¿no? El ser poseedor, en este caso quizás de, como lo vemos ahí, de un terreno, de una propiedad, ¿qué pasa al momento de heredar? Digo, si tenés familiares y estás ahí con tema herencia, ¿eso lo pueden heredar o no? Porque digo, si no hay escritura en el medio, ¿cómo se hace? claro, se puede heredar porque cuando fallece el causante, eh, todos los herederos automáticamente pasan a ocupar el lugar que tenían los derechos. Entonces, si mi papá tenía una posesión y fallece, los herederos automáticamente, en el mismo momento de la deuda, pasamos a heredar, de la muerte, pasamos a heredar eso. Entonces, esto sí se puede heredar, obviamente. Hay Ujú. que probar que tu papá tenía esa posesión, pero se puede heredar. Y ahí hay otra cosa que por ahí está bueno comentar, Sí, que si uno compra una posesión a los herederos, tiene que ser a todos los herederos, porque bien, es un tema complicado, pero la regla, para que entiendan, es que nadie puede dar un derecho mayor que el que tiene y que además nadie puede cambiar la causa por la que entró a poseer algo. Entonces, si bien, yo me alquilaron una casa, no soy poseedor y nunca voy a ser poseedor hasta que haga algún hecho por el cual corte ese alquiler. Es decir, que bien, perfecto. rechace al dueño o algo. Igual un heredero que tiene con hermanos en casa y te quiere vender la casa, no, porque los hermanos son dueños junto con él. Entonces, en todo caso, si te vende la casa, vas a empezar de cero a cortar la posesión, porque ahí hay un acto que corta. Vas a empezar de Bien. cero, 20 años, y los hermanos te van a poder reclamar. Entonces, eso es muy importante consultar con un abogado porque es un tema bastante difícil saber cuándo una posesión, desde cuándo se empieza a contar la posesión. Claro, se nota que Eh, no es tampoco un tema de estos que decís es blanco o es negro, esto se hace así y se soluciona de esta manera, sino que tiene como muchos grises, ¿no? En el medio mucho para investigar, me imagino, para probar también. De hecho, charlábamos, y con esto te voy cerrando así, no te volvemos loco, pero charlábamos hace un ratito sobre, por ejemplo, un terreno bien grande que tiene una persona que lo compró y de pronto vende quizás partes de ese terreno, ¿no? Más chicas como para construir casa. Y, no sé, van 5 personas y compran esas partes del terreno. Técnicamente tienen como su porción donde hacen su casa y tienen su casa propia porque lo compraron, pero quizás la escritura de todo el lugar lo tiene otra persona. Esto funciona así. Sé que puede sonar hasta medio enroscado, pero así se nota el tema también, ¿no? sí, así, digamos, el tema es que muchas veces la gente compra porque es barato, pero es barato porque falta todo el loteo. Pero Claro, sí, tiene una protección de la posesión, porque si se lo vende quien es el dueño o quien tenía una posesión acreditada, tiene la protección de que frente a terceros, cualquier persona que venga y le quite eso,
puede ir a un juez, a una fiscalía o a iniciar un juicio para recuperar el quien le quitó. Pero esa es la protección que tiene la posesión. Pero Bien, o sí sea, no va a tener nunca el título hasta que haga el juicio de su capio, si es que el terreno tiene la superficie, porque a veces lo hacen tan chiquito que ni siquiera claro. es el mínimo para un terreno. Claro, claro. Es muy utilizado, por así decirlo, este método, esto de la posesión. Es algo que se usa cada vez más, digo, por esto que comentabas de que quizás te sale más barato comprar un terreno de esta manera. Claro, sí es muy utilizado, pero también hay muchos vivos, hay mucha gente que tiene el dato que un terreno está vacío, paga algunos años de impuestos y lo empieza a ofrecer y la gente con poca información compra muy barato y después se encuentra con que aparece el dueño y les reclama el terreno. Por eso Claro, es muy importante que hagan una investigación, que le pregunten, bueno, vos me decís que tenés 20 años. ¿Tenés los 20 años? No, porque uno dice, bueno, voy a un escribano y el vendedor pone en la escritura, tengo 10 años, 20 años. No, además de que ponga en la escritura, porque esa es una declaración que hace el vendedor, tenés que tener los elementos que acrediten que ese hombre tenía 20 años. Entonces bien. es importante que hagan este trabajo de, bueno, pónganse en el lugar de como si ustedes fueran el juez y Ujú. pruébenme que usted tiene 20 años. Porque eso es lo que ustedes le van a tener que mostrar al juez algún día si tienen un problema. Claro, tener cada detalle y cada información que sea necesaria para eso, ¿no? Me imagino también sobre todo lo que comentabas antes, con esto de si yo viví determinado tiempo en este lugar, se cumplen esta cantidad de años y puede pasar a ser mío, ¿no? Con esto sí lo cierro, hay formas como de evitar que eso pase, me imagino que también se harán los contratos evitando esa situación. Claro, a ver, como te decía, si uno hace un contrato de alquiler, por más que alguien esté alquilando 20 años, siempre va a ser inquilino, porque nadie puede cambiar la causa de la posesión. Ok, bien. Pero si alguien está ocupando y uno quiere interrumpir, tiene que presentar una demanda o una carta de documento para interrumpir esa prescripción adquisitiva. Bien, queda clarísimo y vamos a seguir investigando sobre este tema porque me parece interesante y hay un montón de cosas que no sabemos, ¿no? Y bueno, habrá mucha gente también que quizás se manda sin tener la información completa, el panorama completo, así que lo tomamos como el consejo principal, sobre todo en estos casos que, como bien vos explicabas, hay riesgos, así que hay que minimizarlos por todos lados. Con esto sí cerramos, Emiliano, te lo agradezco muchísimo de verdad, te espero la próxima cuando quieras para charlar, seguramente siempre hay mucho más para charlar, así que nada, nuevamente muchísimas gracias por sumarte con nosotros. Bueno, gracias, Emilia. Adiós, hasta luego.